Bueno, la exposición que les voy a hablar el día de hoy es sobre un maravilloso poeta y escritor, Olivero Girondo, un poeta que ha sido de gran inspiración para mis escritos y poemas que he escrito pues, desde hace poco. Es un poeta que realmente me ha inspirado no solo a escribir, sino también a cómo saber vivir. Empecemos un poco por la introducción. Voy a explicar la biografía, un poco de sus obras, un poco de sus datos curiosos de su vida, cómo llegó a ser este escritor, cómo sus poesías o sus escritos también se ven reflejados en una vida privada, pero también de una vida muy social. Bueno, él es Oliverio Girondo. Quise ponerle sus tres facetas de adulto, joven y adulto mayor. Siento que estas facetas siempre son muy importantes para nosotros los seres humanos. Y quise representarlo así porque realmente las tres facetas de él fueron muy, muy importantes para él y tanto también para sus escritos y sus poemas porque se han bastante reflejado en estos. Empecemos a hablar un poco sobre él. Él es argentino, nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891 y murió en 1967. Fue un poeta argentino que revolucionó completamente la estética por medio de una obra que incorporó los primordiales corrientes vanguardistas, ya que él perteneció a un grupo vanguardista muy, muy joven, donde también conoció a su esposa Nora Lange, y también fue una figura de renovación literaria en los años 20 y 30 del país de Argentina. Él, hablando un poco más de su vida privada, él nació en una familia de muy buena posición, donde casi no se sabe mucho de su familia actualmente, pero se sabe que pues vivieron mucho tiempo en Inglaterra y en Francia, donde él inició sus estudios y los culminó allá exactamente. Se regresa a Argentina y le pide, comienza sus estudios de Derecho y pues le promete a sus padres como no abandonar estos estudios, pero que le dejaran volver a Europa pues para seguir su ambición de ser artista. Y pues gracias a esto en Europa pues conoce muchos, muchos artistas, sobre todo poetas y escritores, que le ayudan a tener como una estética o como llegar al surrealismo. Y esto también fue gracias a un poeta francés llamado franco-uruguayo Jules, perdón, un poeta llamado Jules Superbaile, algo así. En estos tiempos también sus lecturas eran muy predilectas, muy simbólicas francesas, unos ensayos muy, muy sencillos, sobre todo sobre la filosofía de Nietzsche o sobre Rubén Darío. Hacía muchos ensayos sobre esto. Ya después de tiempo es cuando escribe una de sus primeras obras, que es esta, que es Los 20 poemas para hacer más líos del tranvía. Estos los escribe en su juventud y encontramos esta frase que realmente me llegó como artista y dice, el arte es el peor enemigo del arte, un fetiche ante el que se ofician arrodillados quienes no son artistas. Y realmente lo vemos muy seguido. Realmente yo lo entiendo de una manera diferente que muchas personas lo entienden, así que eso los dejo como su criterio. Es una frase que realmente es muy comprometedora a nosotros los artistas en todo sentido. Bueno, sus obras, ya como empezando un poco a entrar en en este andar, su corriente fue una producción que siempre quiso dar una mirada fascinada por un entorno más de la indignación del propio yo, algo pues, que podemos denotar mucho como de la inspiración de Nietzsche, pero también de una inspiración muy propia que yo lo diría como también algo depresiva. Bueno, empezamos de nuevo con los 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que fue escrita en 1922. Esta obra hace parte de tres etapas. La primera pues es esta, que también va con la mano de Calcomanías, que es una pues de las más famosas. Él estas dos obras las escribió en su juventud y fue caracterizada por un universo de orientación internacionalista que fue estructurado en un entorno tradicional del Darío de viaje, que es como un ensayo que él hizo respecto a unas lecturas que él hacía de joven sobre filosofía. El mundo exterior, bueno, habla esta obra sobre un mundo exterior dominado por la ciudad que se apodera y domina referente a algo poético, como un verdadero júbilo del objeto o exaltado en vaivenes de espacio temporales,
También describe una ruta muy geográfica, lo cual me recuerda mucho a este libro de Cien años de soledad de Gabriel García. Pero muchas personas dicen que está muy enfocado como en lugares de España, pues puesto que él escribió estas dos grandes obras cuando él vivía en España. Él también trata de ofrecer una imagen muy absurda y un poco irónica, con un poco de humor en estas obras. Ya la segunda y la tercera etapa se culminan con Espantapájaros, que son dos obras que tratan de mostrar como un humor un poco eh, sarcástico y a través de esto mostrar bueno, estas dos obras fueron escritas como entre los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, puesto que él vivía en Europa, vivió mucho esto y trató como de representar a través de un humor negro o sarcástico estas vivencias. Ya por último, la tercera etapa habla sobre la más médula, que también es uno de sus escritos más famosos, y trata de mostrar como la angustia, la repugnancia, la falta de conciencia y la poca aceptación que hay frente a la muerte en estos tipos de casos. Y ya por último, pues, vamos a ver la película, bueno, no vamos a ver, vi la película de La Oscuro del Corazón, que fue una película muy inspirada a Oliverio Girondo. Tiene algunos poemas de Mario Benedetti y de Juan de Gelman, que pues otro poeta también muy famoso, pero él más que todo la película se basa mucho en una poesía que él tiene, que pues se las voy a mostrar rápidamente. Voy a quitar los audífonos para que alcancen a escuchar. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. ¿Por qué insistirás en convencerme que sos un poeta? Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Bueno, esta sería ya por último la última cosa que les iba a mostrar sobre él. Realmente es una película muy preciosa que va más allá del físico, va a algo más espiritual. Espero les haya gustado y ya, adiós.